amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este diario y bienvenidos a Nueva Información. Hoy nos acompaña Carlos Gaviria, psicólogo, hipnoterapeuta y un gran ser humano. Esa es la mejor descripción. Primero que todo, gracias por estar acá en el programa y te voy a proponer el tema de las creencias, cómo nuestro sistema de creencias condiciona nuestra realidad, cómo esa creencia, que ahorita vamos a mencionar muchísimas, y yo sé que ustedes también tienen y las están recordando en este momento y vamos a trabajarlas, hacen que nos comportemos de determinada manera. ¿Cómo estás? Ay, maravilloso, qué rico. Dianita, feliz como siempre por estar acá y por poder compartir contigo y poder compartir con personas tan lindas que te siguen en este programa. Como tú, y que nos ayudas también a abrir los ojos y a abrir nuestra conciencia. Nuestro sistema de creencias es muy amplio y desde que estamos pequeñitos estamos recibiendo una cantidad de información. Papá, mamá, tíos, abuelos, empezamos después con los profesores, hasta los vecinos a veces tienen que ver en ese sistema de creencias. ¿Cómo influyen en nuestra vida de hoy? Bueno, empecemos entonces hablando de qué son esas creencias. Realmente las creencias terminan siendo una forma en la cual yo hago una lectura de la realidad. Yo empiezo a asumir que basados como en ese concepto o en ese parámetro que fue enseñado, que fue aprendido, es que yo debo leer e interpretar lo que está pasando en el día a día, ¿cierto? Y como tú lo acabas de decir, eso viene influenciado por nuestra familia, por nuestra sociedad, por nuestra religión, por todos los ambientes en los que nos estamos moviendo, inclusive la parte educativa. Todos esos elementos que se van bajando al niño van creando entonces un condicionamiento que va generando un sistema de comportamientos específico y una respuesta específica frente a cada una de las situaciones que estamos viviendo. Hay creencias que pueden ser muy empoderadoras, podríamos decirlo así, pero hay creencias que son limitantes también. Y entonces ahí es donde me parece súper chévere el tema que estás proponiendo, porque sería genial que nosotros nos permitiéramos empezar a hacer un ejercicio de revisar nuestro sistema de creencias. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? ¿Cómo estoy haciendo la interpretación de la realidad? Y sobre todo, con ese sistema de creencias, con esos parámetros a través de los cuales interpreto cada uno de los hechos, qué tipo de respuesta emocional está generando en mí. Te propongo algo. Enumeremos 5, 6 creencias y estoy segura que más de una persona se debe identificar con ellas o están sacando las suyas propias. Pero hablemos de creencias religiosas y creencias sociales o filosóficas que tenemos en nuestra cabeza. Muy bien. Temas tan particulares y tan lindos, porque son muy bellos, como lo que en su momento escuchamos en la religión, ¿cierto? Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. De entrada, un sistema de creencia que te están dando es el rico, entre comillas, es una persona no merecedora del cielo, es una persona entre comillas mala, porque eso es lo que nos han estado enseñando. Solo las personas buenas llegamos al cielo, solo las personas malas vamos o van al infierno, pues dentro del concepto religioso como tal. Ahí entonces ya te están dando un condicionamiento. Y mira la ambivalencia que empieza a generar, que ahora vamos a hablar de ella seguramente, en tu sistema, en tu comportamiento diario. Queremos tener una tranquilidad financiera, unos recursos, etcétera, pero hay cierto nivel de culpabilidad por el hecho de tener esos recursos por encima de posiblemente otras personas y empieza a generar entonces una carga emocional que va condicionando tu comportamiento en el día a día. Quiero ser rico, pero si soy rico estoy renunciando al cielo, entonces ¿cómo hago para hacer un proceso de compensación? Si eres rico, te vas para el infierno. Entonces ese personaje se llena de miedo, se llena de pavor y ahí es donde empieza su creencia a actuar y a manifestar ciertas situaciones o cosas en su vida. Claro, inclusive puedo terminar limitando mi capacidad de acceder a la riqueza. Yo mismo siendo un saboteador de mi propio proceso porque inconscientemente no quiero renunciar al poder ir al cielo. Entonces mira lo que va pasando. A nivel social, hay varios elementos muy bonitos, ¿cierto? ¿Quién es un buen hijo?
ay, el buen hijo, que eso es mucho de la época de nuestros abuelos, sobre todo, que los abuelos tenían hijos para que los hijos los cuidaran en su vejez. Entonces la creencia que tienen nuestros padres y nuestros abuelos es que un buen hijo es aquel que vela por sus padres, que los cuida, que los sostiene, que los mantiene en su vejez, que está siempre pendiente de ellos. Y entonces nuevamente empieza a pasar que en nuestra generación, y sobre todo la generación que viene detrás de la nuestra, donde hay un sistema de independencia tan alto, donde difícilmente están pensando en hijos o eventualmente será uno, la carga que tienen estos chicos es, hey, venga, no, yo quiero vivir mi vida, yo quiero ir a recorrer el mundo, yo no me quiero encerrar acá, entonces puede estar creando un sistema de culpa al querer tener un buen resultado y un buen trabajo sobre ti mismo o sobre ti misma, pero eventualmente lo que estoy dejando de hacer con mis padres está creando entonces una responsabilidad incumplida y eso me está haciendo ser, entre comillas, una mala persona. ¿Te has dado cuenta que estás formado de pies, piernas, columnas, cabeza, pero también de brazos, de manos, y que realmente formas como una cruz? Eso llamamos verticalidad y horizontalidad. Cuando tú te conectas a tu presencia y a tu sabiduría, es la gran verticalidad que permite conectarte con todas las ideas que están propicias para ti el día de hoy y traerlas a tu presente para poderlas vivir. Pero adicionalmente estás conectado a tu gran horizontalidad para poder compartir lo que eres con todas las manifestaciones de vida a tu alrededor. Así es que mi recomendación de hoy es que te levantes todos los días de tu vida, te pongas de pie y digas, me conecto con mi verticalidad, me conecto con mi horizontalidad, y empiezas a vivir tu día en conciencia plena, de traer nueva información, de co-crearla en tu presente y de compartirla con todos los que te rodean. El diario de Diana. ¿Te perdiste el seminario Abundancia 2020? Ya lo tienes disponible online para que te conectes desde cualquier lugar del mundo. Aquí te regalamos herramientas, claves, tips para que te conectes con la frecuencia correcta y empieces a disfrutar de tu mundo de abundancia. Inscríbete en www.dianaalvarez.com y aquí encontrarás cada paso para acceder a este seminario. El diario de Diana. Hablemos de creencias como laborales o de dinero, que te decían cuando eras chiquitos, ¿sabe qué, mijo? La plata no crece en los árboles, o para que usted sea alguien en la vida tiene que estudiar mucho. ¿Cómo puede repercutir eso o bloquear nuestro camino económico o nuestro éxito laboral? Ok, la que estás mencionando me parece súper chévere, o sea, ¿cómo empiezas a conectar desde, te dicen, el trabajo es tan duro, tan difícil, inclusive tan maluco, que por eso lo pagan? A mí me quedó marcada esa frase desde pequeño, Dianita. Entonces recuerdo que cuando empecé a trabajar en esta línea, cuando recibo esa herencia tan maravillosa de mi padre espiritual, que me empieza a enseñar todo este proceso de trabajar en la parte de la hipnosis y todo, yo recuerdo que al principio yo hacía esto de una manera abierta. Mis compañeros de universidad me decían, me hace una hipnosis, y yo me iba feliz a hacérsela. Y de pronto cuando ellos llegaban y me decían al final, bueno, ¿cuánto le debo?, mi respuesta generalmente era, no, pues deme un abrazo. Pero te quiero contar cuál era el análisis inconsciente que hacía mi mente. Y era, ¿cuánto esfuerzo te genera hacer un proceso de hipnosis? No, ninguno. ¿Cuánto estrés te genera una hipnosis? No, ninguno. ¿Qué tanto te desgastas energéticamente o qué tan incómodo y maluco es hacerlo? No, cero. Ok, como a ti te enseñaron que a mayor grado de dificultad, mayor valor económico, como esto no tiene ninguna carga, pues entonces simplemente no vale nada. Entonces por eso, dame un abrazo. Hoy yo cobro por mis terapias, por un tema de merecimiento también y de correspondencia en lo que se está haciendo, y empiezo a entender que definitivamente es un tema que lo aprendí, lo hago con mucho amor, tiene un proceso muy lindo de sanación y ayuda a las personas, y también vivo en un sistema
en un sistema que implica un intercambio, un trueque entre la parte económica y los víveres, los elementos que tú estás recogiendo, Y recibiendo. uno cobra por lo que sabe, es así de sencillo, porque estás lleno de dones y cuando pones esos dones al servicio de la humanidad, pues obviamente tienes un intercambio y ese intercambio pues puede ser de muchas maneras, pero es económico. Así es. Cualquier cosa en la que te desempeñes, pintor, artista, actor de televisión, presentadora, arquitecto, piloto, lo que quieras, pero siempre estás dando de lo que sabes y eso Y tiene que entonces, tener una remuneración. observa lo que está generando esto. Yo he trabajado en universidades, en proyectos de permanencia estudiantil y voy viendo cómo en muchas ocasiones los chicos también se alinean a carreras y sienten que una profesión, una carrera universitaria posiblemente es una carga. A veces no eligen lo que quieren hacer o lo que vibran ellos en esencia por hacer porque inconscientemente eso es muy fácil o eso no te da con qué vivir. También fue una creencia que yo tuve antes de elegir la psicología. Yo decía, pero ¿y cómo vivo de la psicología? Y hoy entiendo que es que vivir de mi carrera es perfectamente viable, incluso lo hago y tiene un buen resultado. Lo importante es que cuando tú conectas el amor, la pasión y toda esa energía positiva, pues el resultado va a ser muchísimo mayor que simplemente una profesión que esté de moda y que eventualmente el mercado la esté demandando. Sabes, se me viene a la cabeza alguna frase que se ha convertido en la creencia de muchos y tengo la necesidad de decírtela porque hay mucho que hablar de ella. De eso tan bueno no dan tanto. Eso a la gente lo bloquea, entonces escucho a muchísima gente que te dice, pero es que la felicidad completa no existe, es que las cosas tan fáciles no pueden ser. Yo les respondo, ¿por qué no pueden ser tan fáciles? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza y qué te conecta a eso que piensas que todo tiene que ser un sacrificio constante en tu vida para que puedas vivir feliz? Háblanos de esta creencia que la escucho en muchísima gente, yo creo que es la que más escucho. Y nuevamente entonces, ¿qué empieza a generar como respuesta en la persona? Cuando tú estás viviendo un momento feliz, consciente o inconscientemente, la persona se programa para que venga un momento desastroso en poco tiempo. Entonces empiezan a tener miedo. Entonces tienes una relación de pareja divina, súper linda, estás súper conectado con la persona, te sientes feliz y te dices, espere, eso en cualquier momentico se le va a acabar. Pero ¿por qué te tiene que acabar? ¿Por qué tengo que vivir una vida amorosa intranquila? No sé, ayer veía una película y me daba mucha risa porque planteaban precisamente entonces un matrimonio o unas personas que se iban a casar, entonces se van a casar y están en embarazo. Hasta aquí les llegó la felicidad y hasta aquí les llegó la sexualidad. Y ellos volteaban y decían, pero ¿cómo así es en serio? Tiene que pasar eso. Y si tú te lo crees, tú lo materializas. Y entonces empiezas a crear ese tipo de resultado en tu vida. Y efectivamente empieza a pasar. Y eso pasa en todos los ámbitos, Dianita. Vas a tener un hijo y es otra de las creencias que hay, ¿cierto? Ahora sí van a saber lo que es duro y maluco en la vida. ¿Por qué? O sea, un hijo es una bendición, un hijo es un regalo maravilloso, pero si tú te crees esa condición, creas entonces que tu paternidad, que tu maternidad, inclusive que tu matrimonio puedan llegar a fracasar o a destruirse por el hecho de la presencia de un ser y un regalo tan bello como es un hijo. ¿Cómo en este momento actual de mi vida, con base en lo que estoy viviendo, en lo que estoy experimentando, sé que me está conectando con una creencia de mi pasado que no me hace bien? ¿Cómo hago esa introspección o ese análisis? Ok, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es revisar cómo estamos viviendo nuestro día a día y cómo están los resultados de nuestra vida, en la parte social, en la parte económica, en la parte de pareja, en la parte profesional, ¿cierto? Como en todos los ámbitos que nos propone la rueda de la vida, o las peras, o las diferentes herramientas que conocemos. Y cuando tú empiezas a mirar eso y empiezas a ver que hay algo que eventualmente no está funcionando adecuadamente, empieza a buscar cuáles son aquellas experiencias o aquellas situaciones que te conectan normalmente con emociones displacenteras. Recordarás que para mí no existen emociones buenas ni malas, sino placenteras y displacenteras. Eso lo he aprendido de ti, me encanta Entonces, cuando yo conecto con esa emoción displacentera, yo empiezo a tener una conciencia de ella y empiezo a revisar
¿Por qué estoy sintiendo, por ejemplo, por qué estoy sintiendo miedo? ¿Cierto? Y me encanta, yo trabajo en una línea en las universidades y uno de los temas que estoy trabajando en este momento, por ejemplo, es una técnica creativa con los chicos y les digo, ven, vamos a trabajar la técnica de los 5 porqués. Los 5 porqués te van llevando de una información muy genérica y te van ayudando a que vayas yendo más a la raíz, porque cuando tú piensas inicialmente sobre una situación, entre comillas, problemática, la primera solución a la que llegas no es realmente lo que está creando esa situación. Entonces, ¿por qué tengo miedo? Porque, no sé, porque alguien me respondió mal. Bueno, ¿y por qué sientes miedo de que alguien te haya respondido mal? Porque es que de pronto seguramente siente que yo me equivoqué. Bueno, ¿y por qué tienes miedo de haberte equivocado? Porque es que de pronto me pueden rechazar. Bueno, ¿y por qué tienes miedo de que te rechacen? Porque me voy a quedar solo y voy a quedar. Entonces, el que queda solo muere solo. Ok, conectaste con una creencia. Y empezaste a entender que tu creencia, que posiblemente fue instaurada en tu infancia, te está limitando el día de hoy y que cada vez que te ves enfrentado a una situación en la cual potencialmente te equivocas, tú asumes un comportamiento de miedo, de rechazo, bloqueas la situación porque no quieres morir solo. Entonces siempre tengo que estar agradándole a los demás. Por ende, entonces voy a empezar a trabajar por complacer a todos, aunque esté renunciando a mi propia felicidad. Y ahí entonces sería uno de los componentes que entra. Dormir bien es tan importante como hacer ejercicio y alimentarse bien. Te voy a dar 3 tips que de pronto te funcionen si no tienes una buena calidad de sueño. Báñate o toma una ducha de agua caliente 1 hora antes de irte a la cama. También debes usar una almohada correcta. La almohada se debe cambiar cada cierto tiempo, ya que una almohada vieja y deforme puede resultar incómoda para dormir. Además, yo creo que es importante que tomes un té tranquilizante. En el mercado venden muchas infusiones, pero si quieres hacer una donde agregues un poco de jengibre, manzanilla, romero y valeriana, te va a ayudar a conciliar el sueño. Ensaya y después me cuentas. El diario de Diana. Cuando ya haces ese trabajo de clic y sabes cuál creencia es la que está en tu subconsciente, cómo empezar a transformarla, cómo empezar a, bueno, esa creencia no es mía, esa creencia la escuché en mi casa, mi papá o mi mamá la decían todo el tiempo y obviamente con eso crecí, pero ya no la quiero más porque no me ha hecho bien. ¿Cómo hago para sacar eso e ingresar otra cosa que sí me haga bien? Algo que me está dando vueltas acá en la cabeza es lo siguiente. Alguien me decía en estos días, hermosísima la frase, y la persona que me la da, me decía, recuerda que las emociones y los pensamientos son impermanentes. ¿Qué significa? Ellas llegan, están un instante y se van. Depende. Ahora, si tú peleas con la emoción, si tú peleas con el pensamiento, le das fuerza para que él siga reverberando y siga manteniéndose en ese instante. Si tú simplemente te sientas, simplemente porque no es fácil, a escuchar lo que la emoción te quiere traer o el pensamiento te quiere traer, él te da la información y sigue su camino. El instante de tristeza, de miedo, de angustia, de estrés pasa y tú vuelves entonces a tu estado de equilibrio. ¿Cómo podemos hacer para trabajar eso? Recuerda entonces que la emoción o la creencia se instauró en un momento específico de tu vida. No es en el aquí, en el presente, no es a mis 43 años. O sea, no es el personaje de 43 años el que está experimentando esa creencia que se instauró. Puede ser mi niño de 5 años. Entonces, a través de un ejercicio de meditación, a través de un proceso terapéutico, a través de un trabajo de introspección personal, muchísimas técnicas que podemos trabajar, tú vas y conectas con tu niño interior. A mí, por ejemplo, me sirve mucho hacer este ejercicio con mi hijo Martín, que tiene 5 años. Entonces, cuando estoy con él, a veces me acerco y converso con él, pero realmente a quien le estoy hablando es a mi niño interior. Recuerdo una conversación que tuvimos hace poco, hermosísima, donde yo le hablaba y yo lloraba. Y entonces él me miraba con mucha compasión porque sabía que estábamos conectados en la misma situación en momentos distintos. Y yo le pedía perdón
por la emoción que él podía estar experimentando, y le decía que yo también la había experimentado cuando era niño, y entonces le explicaba cómo hacer el trabajo de esa emoción, y le decía, esa emoción no es tuya, o esa creencia no es tuya, mi amor, esa creencia es otra, la puedes transformar, mira cómo la situación podemos cambiar el observador, míralo desde esta perspectiva, no es malo, en fin, y cuando voy hablándole a ese niño interior le ayuda a resignificar la historia. Si el niño es capaz de conectar con esa creencia nueva y me la copia, por así decirlo, me la acepta, cuando el niño la acepta y la incorpora, renuncia entonces al otro patrón de creencias. Y cuando ese otro patrón, entre comillas, desaparece, pues entonces mi actuar viene siendo diferente. Y al principio debemos estar conscientes que es poco fácil, que requiere entrenamiento. Estoy cambiando una creencia y obviamente estoy siendo consciente de que va a regresar muchas veces a mi cabeza, se va a manifestar en mi vida cualquier situación que tiene que ver con esa creencia, pero ahí la voy trabajando también inconscientemente con todo este tipo de ejercicios. ¿Sabes qué le he propuesto yo, por ejemplo, a algunos de mis pacientes? Y me parece muy lindo. Les digo, mira, vas a conectar primero con tu información o tu experiencia del pasado y vas a escribirla. Y vas a ver qué emociones te genera. Incluso ojalá lo hagas de una manera visceral. Insulta, grita, pero, o sea, desde lo más tosco que haya. Lo que necesita ese niño, que en su momento no pudo hacer, es poder expresar, sacar esas palabras, esa emoción que le dieron, se lo coartaron o no le dieron el permiso pues, de poderlo expresar. Luego de que lo hagas, ahora vas a volver a escribir la historia como se la quisieras contar a ese niño que hubiera ocurrido, cambiando el observador, cambiando la interpretación y haciéndolo desde una perspectiva propositiva y positiva y amorosa. La tienes, la escribiste, está súper chévere, lo puedes hacer como un cuento. Ok, coge una música de relajación si quieres, coge tu celular o tu equipo de cómputo, grábate contándole la historia a un niño, que va a ser tu niño interior, mete esa información en tu celular y todas las noches cuando te vas a dormir, ponte durante ciertos días o de aquí en adelante ese mismo cuento para dormir. Y lo que estás haciendo es ayudando a un proceso de reprogramación mental. Y con estos ejercicios tenemos muchas actividades para estos días, porque cambiando una creencia se puede cambiar la vida. Y hace poco alguien me preguntaba si es verdad eso, al cambiar una creencia se puede cambiar la vida, y le dije rotundamente sí. Y no porque me lo hayan dicho, sino porque lo he experimentado. Y cuando uno lo ha experimentado, puede decir sí, contundente. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amo verte. Así es, yo feliz acá. Tú sabes, cada vez que me invitas, paso delicioso compartiendo con todos. Y disfrutamos mucho de esta información. Un beso gigante para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión y cambiar la vida es una decisión y empezar a vivir mejor es una decisión. ¿Sí o no? Sí. Chao.